¿Ah? Es decir, pero eso ya no es la coalición que habíamos armado, es Bueno, otra igual cosa. ustedes iban a concurrir bajo el lema Partido Independiente. Era un acuerdo, No tenían otra. claro, era un acuerdo desde entrada que no es que no teníamos otra, porque cuando empezamos a transitar juntos, nos daban los tiempos y nos daba la experiencia y la logística para generar un nuevo lema. Es decir, tanto el Partido Independiente como nosotros estábamos en condiciones, ¿Y digo, por qué no lo grupos hicieron? ¿Por qué no lo dicho hicieron? que iban a ver bajo... Sí, Perdón, ¿por qué no lo hicieron? yo lo expliqué muchas veces en aquel proceso con mucha honestidad, brutal honestidad y pragmatismo. O sea, una era porque claramente nos sacaba energía de ir construyendo lo que queríamos construir, el hecho de tener que salir a juntar las 1000 y pico de firmas y todo el papeleo, etcétera, etcétera, que daba el tiempo para hacerlo, pero lo otro, que en realidad era lo más importante, digámoslo con total naturalidad, era que el Partido Independiente había participado en la elección pasada. El Partido Independiente, por esa participación electoral, tenía por, digamos, el financiamiento del Estado a los partidos políticos, un crédito en el Banco República de adelanto de dinero para la elección. ¿Ah? Y en partidos chicos, ¿no? Como es el Partido Independiente o como iba a ser esta coalición, realmente, o sea, nosotros no teníamos una espalda económica y precisábamos determinado flujo de dinero para poder financiar la campaña. Entonces, yendo al pragmatismo puro, no nos íbamos a privar de ese dinero, de ese adelanto de dinero que te daba el Banco República por los votos que había obtenido el Partido Independiente, Claro. pero siempre, o sea, te lo da siempre y cuando sea el mismo lema, ¿no? Entonces había un pragmatismo puro, tanto de ellos que querían, el Partido Independiente me refiero, cobrar ese dinero para poder tener ese flujo, digamos, fresco de dinero para enfrentar la campaña, como para la construcción de ese espacio. Entonces, esas fueron las razones reales para usar el lema Partido Independiente. De hecho, ya habíamos hablado y Pablo sabía de uno o dos antecedentes en donde después de haber comparecido con un lema así como íbamos a comparecer nosotros, después se podía generar un lema permanente a partir de un acuerdo político en el quinquenio siguiente, y era lo que estaba pensado, ¿no? O sea, es decir, que la alternativa fuera un lema permanente a partir de que terminara el ciclo electoral. Bueno, está, pero todo eso no sucedió. Claro, claro. Mieres también dijo aquí en el programa que había sido un error, para un paso en falso para el Partido Independiente haber construido esa alternativa. ¿Cree que en el fondo también estuvieron desavenencias o falta de sintonía entre Mieres y Valenti y Esteban Valenti? Fue lo que terminó detonando, ¿no? Más allá de que fue Selva la que habló y la que tuvo la expresión en aquel programa de Canal 12 que significó como la excusa para romper, ¿no? Se ve que el Partido Independiente, según su leal saber y entender, fue después entendiendo y analizando de que había sido un error. Es decir, a mí la impresión que me da, un poco desde afuera, desde ese conflicto, porque yo la verdad lo viví desde afuera y por eso también el Partido Independiente con nosotros tuvo una actitud de decir, bueno, sabemos que tomamos la decisión que tomamos, sabemos que esto no era lo que se había acordado porque, de alguna manera se cortaron solos yéndose de la alternativa, pero no queremos dejarlos tirados, hablando en criollo, por el tema del lema, ¿no? Porque sabemos que ustedes si no, no tienen lema y además, es decir, no es que no tengamos puntos de acuerdo, sino que los tenemos, ¿no? Entonces, se nos ofreció a nosotros participar dentro del Partido Independiente como lo está haciendo Francini Valle. Entonces, mirándolo de afuera, porque nosotros no fuimos parte del conflicto que detonó la alternativa, yo creo que el Partido Independiente, es decir, era una vieja idea que Pablo venía insistiendo en la de generar un frente socialdemócrata, ¿no? O sea, que todos los socialdemócratas, todos los partidos que votaban
separados se juntasen, porque si no, no hacían fuerza dentro de cada uno de sus partidos y terminaban siendo minorías, que se hizo sí muy cerca de la elección y que eso hizo que quizás el Partido Independiente ya había pensado y ya había programado lo que iba a ser una campaña Partido Independiente, y tuvo que recalcular para rearmar todo lo que era la alternativa, y que eso puede haber generado dentro del Partido Independiente, ¿no? Miradas críticas, no solo hacia un eventual socio, sino hacia que era mejor transitar y volver a retomar el camino del Partido Independiente, ¿no? Es decir, yo le preguntaba por Valenti, porque más allá de los votos que tuvieron no, Valenti es un hombre de opinión, un formador de opinión. Sí, claro. Es decir, Valenti, nadie va a desconocer ni su trayectoria, ni su capacidad intelectual y política para instalar temas políticos, para instalar polémica política, y para generar, yo diría, no solo polémica, sino construcción política desde el punto de vista estratégico. Entonces, evidentemente, Valenti tiene un peso importante. Ahora, si había elementos extra, es una pregunta para Valenti y para Mieres, no para mí. Yo lo que veo desde afuera es que el Partido Independiente, es cierto lo que dice a través de sus voceros, en el sentido de que me parece que una parte importante del Partido Independiente después se arrepintió de haber formado la alternativa, de haber insistido en generar la alternativa. En eso me parece que influyen varios factores. El que yo veo de afuera, los otros serán más laterales y las preguntas serán para otras personas, es que es como que había una necesidad de volver al trillo de ya lo que se había pensado, se había trabajado e incluso se había programado, que era una campaña Partido Independiente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera retomaron ese camino y es el camino que van a... Sin embargo, cuando uno habla con dirigentes del Partido Independiente, ve que el problema más importante, el problema central, cuando ellos dicen que fue un error, refiere a la relación con Valenti y la forma de, digamos, que no era fácil el manejo, en fin, esa era la cosa. Acá hay alguien de la audiencia que dice: Fernando Amado, ¿qué vice se perdió tal? Entonces, usted dice, bueno, por un lado, bueno, lo que pasa es que ahora Talvi se muestra muy cercano a este acuerdo, en fin, Talvi ha renovado el partido. Yo diría, la pregunta podría ser, ¿se lo perdió Talvi? Porque ya resolvió, pero Talvi es una posibilidad de una eventual puerta para el regreso al Partido Colorado, o descarta esa alternativa, ya que estamos hablando de alternativa. Las alternativas fracasan, por lo menos es la experiencia reciente, así que mejor ni las nombremos. Bueno, usted tiene que buscar una alternativa, si no va a quedar descubierto o no va a ser candidato a nada, ¿no? Nosotros ¿No cuando va a estar en el escenario electoral? Nosotros cuando tomamos la decisión de decirle que no al Partido Independiente, porque se había generado ya, por las decisiones que se habían tomado, por esa decisión inconsulta, o por esa situación en la cual el Partido Independiente se corta solo y toma la decisión de autoexcluirse de la alternativa, etcétera, 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 se había roto la confianza como para seguir en el camino electoral, ¿no? Entonces, sumado eso a otras cosas que tienen más que ver quizás con cosas que fueron sucediendo en esas semanas, la decisión fue la de agradecer, pero digamos, desechar la posibilidad que nos había ofrecido el Partido Independiente. Cuando nosotros tomamos esa decisión, éramos muy conscientes que quedábamos a la intemperie de la intemperie, digamos. Es decir, el no tener una forma legal de presentación electoral, esto quiere decir no tener lema, hacía que un sector político como el nuestro, que sigue trabajando, que ayer tuvimos ejecutivo, que en fin, que tiene aspiraciones políticas, etcétera, 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 y que quiere competir en octubre y que quiere además pesarse. Yo soy de los que cree
que el sistema de internas es sano porque permite muchas veces que no sea el dedo, como era antes, el que ordena las listas a diputados, pero además es una posibilidad para gente que, a pesar de que no es igualitaria la competencia, porque nunca es igualitaria, si tú tenés, digo cortamente mi experiencia, o sea, yo entré a los 18 años a militar al Partido Colorado, mi primera elección fue en 2004, sacamos lista, y cuando yo salí electo, cuando digamos, salí segundo en la interna de Vamos Uruguay, que me significó ir segundo en la lista 10 de Vamos Uruguay y después salir electo diputado, es decir, yo competía con otros grupos, mi grupo competía con otros grupos, en desventaja, ¿por qué? Porque teníamos 24, 25 años y no es lo mismo, por ejemplo, hacer finanzas, juntar dinero, etcétera, para una campaña. Nosotros hicimos campaña, me acuerdo, con $11.000. Eso fue la plata que pudimos gastar en el 2009. Nosotros no colgamos un cartel, no hicimos una publicidad, fue todo tracción sangre, digamos, ¿no? Entonces, pero igual, a lo que voy es que, más allá de las diferencias que existen, por los potenciales que puede haber, que tienen que ver hasta por eso con la edad, te da la posibilidad de, si vos venís acumulando y venís metiendo, etcétera, etcétera, te terminás colando, ¿no? Y después que te terminás colando, ahí depende, sí, de vos. Eventualmente, si valés políticamente y si hay gente que te quiere votar, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso. Entonces, un objetivo de nuestro sector en esta elección es pesarse. O sea, ha sido pesarse desde siempre. Por eso cuando hicimos el acuerdo con el Partido Independiente, con Francini y con Navegantes, la idea era lista propia. Siempre fue lista propia, ¿no? Y cualquier cosa que pueda venir va a ser con lista propia también, porque nosotros sentimos que después de 10 años de estar en la Cámara de Diputados, tenemos la obligación moral de presentarnos y pesarnos, y si no tenemos los votos como para poder estar dentro del Parlamento, será porque no nos... Claro. Para Pero lo que no tienen es... pesarse solo no puede pesarse. No, claro, no tiene no, lema. No tiene lema. De acuerdo, de acuerdo. Esto es lo que yo quería expresar porque es algo que es una definición política. Vaya donde vaya, Exacto. va a marcar votos, Exacto. va a sacar listas. Es una definición política porque sentimos realmente que, o sea, la de quedar enganchado toda la vida y ir en la lista sábana y salir de garrón, es decir, o medio de garrón, mejor dicho, Pero, medio de garrón, nosotros no nos sentimos así, queremos probarnos y decimos, pesamos 100 gramos, pesamos 100 gramos, pesamos 500, pesamos 500. Está bien. Es cierto que quedamos a la intemperie porque no tenemos lema, al decirle que no al Partido Independiente. Y una de las definiciones que dijimos cuando le dijimos que no al Partido Independiente es que después de las internas, depende de cómo se fuera digamos, cristalizando el escenario electoral, nosotros íbamos a tomar una decisión. Y nosotros vamos a tomar una decisión seguramente en las próximas 2 semanas. Y está la posibilidad del regreso al Partido Colorado, porque usted se fue básicamente porque argumentaba no había renovación en los principales dirigentes. Mayor de Bordaberry en ese momento era la figura. Sí, ¿no? Sí. Y también estaba distanciado de Sanguinetti, ¿no? Sí, o sea, había varios puntos por los que nos fuimos, ¿no? O sea, uno era sí el retorno de Sanguinetti, eso era muy notorio, porque contribuía con, más allá de que una figura, pues una cosa no quita la otra, es una figura impresionante, una figura que uno le tiene un respeto político, intelectual, infinito, ¿no? Y que además, hasta esta última gesta, ¿no? De Sanguinetti tiene como costados de película, digamos, ¿no? O sea, el hombre con 83 años sale a recorrer el país, se pone al hombro una cantidad de cosas, y yo creo que ayudó, sin duda, mirándolo de afuera, ayudó sin duda a digamos, motorizar una parte de la estructura colorada que
se había ido yendo hacia otros lugares, ¿no? De hecho, él mismo dice, no lo digo yo, lo dice Sanguinetti hace un par de días, cuando analiza su derrota, analiza que parte de su derrota tiene que ver con que gente que había recuperado se fue con cabildo abierto, ¿no? Sobre todo en el interior del país, ¿no? Lo dice él. Entonces, nosotros también veníamos siendo muy críticos hace tiempo en el Partido Colorado de la ausencia, digamos, de un vallismo de izquierda, digamos, ¿no? O sea, del vallismo de Valle de Ordóñez, adaptado todo lo que quieras al siglo XXI, pero con la esencia del vallismo del siglo XXI. Es o sea, lo que reivindica Talvi. Claro, no me gambetés. Ha sido la propuesta de Talvi. No me gambetés que porque pasaron 100 años no sigue vigente la esencia. Yo no digo que los instrumentos sean los mismos, ¿no? Pero la esencia sí. Veremos. ¿Cómo ve a la figura de Talvi? Yo lo dije antes de la elección y lo vuelvo a repetir. O sea, Talvi hace una apuesta que es poco común en Uruguay, que es realmente dejar un mar de privilegios y una cantidad de cosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista académico, que era su mundo, ¿no? Para dedicarse a la política, que es un mundo para los que nos dedicamos a la política desde siempre divino, es decir, para los que somos políticos es fascinante, es nuestro hábitat, pero no dejamos de conocer que es un hábitat duro, ¿no? Es un hábitat duro. Y que, bueno, el gesto de cualquier ciudadano, pero en este caso de Talvi, que estamos hablando, de haber dado ese paso, siempre fue un gesto que mereció de nosotros un saludo, ¿no? Es decir, bienvenido a la política. Ojalá hubiera más gente que se sume a la política, como también, por ejemplo, bienvenido Sotelo. Es decir, para mí es una buena noticia. Yo puedo pensar distinto de Sotelo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, yo quiero la mejor gente. Otero también, ¿o no? O sea, sí, todas las incorporaciones que hay de gente con ganas de servir, con intelecto, con formación, que entran a la política, suman. Porque una de las cosas que ha pasado, y esto puede sonar, es algo que conversamos muchas veces con mi amigo Pancho Bernaza, que es el que paradójicamente trabajó con Talvi, no sé si sigue trabajando ahora o no, pero es que el sistema político uruguayo ha tenido uno de los problemas, es que ha tenido una fuga de sus élites, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de élites, no es en el sentido despectivo, sino de la elite sindical, de la elite empresarial, de la elite política, o sea, de los mejores en cada uno de los ámbitos. ¿Y qué es ¿no? una fuga? La fuga. Que la política dejó de ser atractiva para una cantidad